¿Qué tal? Buenos días con todos. Vamos a comenzar con esta capacitación. Por favor, a todos mantener sus audios apagados para poder llevar bien esta capacitación de hoy, que es la de hilos de polidioxanona, ¿sí? Comenzamos, un momentito. Déjenme guardar esto. Muy bien. ¿Qué tal? Buenos días con todos. Vamos a comenzar. Hoy nos vamos a enfocar en este tratamiento, que es el hilo de PDO. Los tratamientos de medicina estética, cuando se refieren a armonizar, tenemos diferentes activos o diferentes insumos que podemos utilizar para poder generar la mejoría en no solamente la calidad de piel, sino también en estructuras más profundas. Cuando observamos, por ejemplo, un ácido hialurónico o una toxina botulínica, trabajamos sobre estructuras anatómicas que están relacionadas, si bien es cierto, con la piel, pero que son más profundas a ella. Me refiero, por ejemplo, a los compartimentos de grasa subcutánea en el caso del ácido hialurónico, o los músculos de la mímica en el caso de la toxina botulínica. Cuando hablamos de hilos de PDO o los hilos tensores en general, hablamos de un tratamiento en medicina estética que tiene mucho tiempo ya de estarse realizando. Si bien es cierto, el PDO, la polidioxanona, es un material que es utilizado en hilos de sutura. El concepto de hilos que puedan mejorar la, la flacidez del rostro generada por la caída progresiva de tejidos como la piel, el tejido celular subcutáneo y los mismos ligamentos de la cara, este concepto de hilos que sustenten y levanten esta caída ya existe ya desde la década de los 70, 80, que ha ido mejorando la técnica y que ha ido mejorándose el material que utilizamos para este tratamiento, sí. Y uno de los materiales o uno de los hilos que ha, digamos, tomado bastante revuelo a nivel mundial es justamente la polidioxanona, por sus características que vamos a ver hoy día. ¿Ya? Quien les habla es el doctor Henry Macotela. Yo sé que ya muchos de ustedes me conocen, pero me presento ante los que recién me están escuchando. Soy médico estético, médico cirujano, especialista en armonización facial y también soy anatomista. Doy cursos de medicina estética desde ya buena cantidad de tiempo y ahora me presento para apoyar a Overall en la presentación de este tema. Eh, Además soy anatomista y he sido anatomista pre, eh, desde la época preprofesional, en la etapa universitaria. Y tengo ya más o menos 15 años eh, haciendo anatomía humana y como catedrático de diferentes universidades también he trabajado como catedrático de anatomía humana y de fisiología humana. Entonces todos los tratamientos de medicina estética los llevo siempre a ese punto, a la anatomía. Y cada vez más se cumple que la medicina estética debe ser planificada. Ya no se hacen, o al menos se están dejando de hacer, y también es lo menos indicado, hacer tratamientos basados en el criterio propio, ¿no? El médico estético veía, por ejemplo, una línea de expresión, veía, por ejemplo, un pómulo al que quería darle volumen y aplicaba intuitivamente el material de relleno, o el hilo, o la toxina botulínica, y ya no se hace eso. Ahora programamos y planificamos bien nuestros tratamientos basados en puntos estratégicos que a la vez están basados en puntos anatómicos o referentes anatómicos específicos. Y por eso la anatomía toma gran relevancia cuando hablamos de medicina estética, la anatomía de la cara. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos a llevar este tratamiento también a hablar también de la anatomía. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de los hilos de PDO, tenemos que entender el envejecimiento. Y es que nosotros hablamos del envejecimiento como un proceso donde
donde mucho tiene que ver la flacidez. Pero la flacidez como tal no es el principal problema. El principal problema está en estructuras más profundas de la cara, como vamos a ver en un momento también. ¿Y cómo entendemos el envejecimiento? Entonces, un proceso propio del ser humano que no se puede detener, dinámico a la vez, pero que podemos enlentecer en sus características clínicas. El envejecimiento tiene varios factores que influyen sobre el envejecimiento. Tenemos, por ejemplo, factores intrínsecos y extrínsecos. Y los factores intrínsecos son los factores genéticos, los factores hormonales, los factores propios de cada persona. Mientras que los factores extrínsecos son aquellos que se relacionan más con el medio ambiente. Y cuando hablamos de los factores extrínsecos, hablamos principalmente del sol. El sol es el principal agente que envejece la piel. El sol, mediante los rayos ultravioleta, daña progresivamente la piel, o mejor dicho, acelera el proceso de envejecimiento. Los rayos ultravioleta son de tres tipos, de tipo A, tipo B y tipo C. Los de tipo A y tipo B llegan a atravesar la atmósfera terrestre, mientras que el de tipo C no atraviesa la atmósfera terrestre y rebota en ella. Los de tipo A llegan hasta la piel y pueden atravesar la epidermis, llegando hasta la dermis. Esos son los de tipo A. Los de tipo B llegan solo a la epidermis. No logran atravesar esta primera capa de la piel por su longitud de onda. Los de tipo A, que sí atraviesan la piel, llegan hasta la dermis y pueden generar a este nivel algo que llamamos en medicina estrés oxidativo. Y el estrés oxidativo no es más que un aumento en la producción de unas sustancias llamadas radicales libres que a nivel molecular tienen la capacidad de oxidar moléculas o macromoléculas. Incluso pueden dañar el material genético de las células, predisponiendo a la piel, en este caso, a lesiones precancerosas o cancerosas. Entonces, el principal agente que envejece la piel es el sol, y el rayo ultravioleta de tipo A es el que principalmente puede dañar nuestra piel. Y cuando tenemos, por ejemplo, un paciente que ha estado expuesto crónicamente al sol, porque vive quizás en una zona tropical o cerca al mar, podemos entender que las lesiones que vamos a poder observar en la piel, producto de esa exposición prolongada al sol, son lo que acabamos de mencionar, el fotoenvejecimiento cutáneo, que tiene que ver mucho con lo que acabo de mencionar también, que es el estrés oxidativo, que además daña el colágeno de la piel, predisponiendo a que esa piel tenga cada vez menos cantidad y calidad de colágeno, lo que hace que la dermis y la epidermis tengan menos sostén, generando la aparición de las líneas de expresión que al inicio son finas y progresivamente se van intensificando con los años. Porque no solamente hay cambios a nivel de la piel, sino cambios a nivel de estructuras más profundas, como el tejido celular subcutáneo, como los músculos de la mímica y como los ligamentos suspensorios de la cara. Entonces, el fotoenvejecimiento cutáneo es una de las primeras manifestaciones de la exposición prolongada al sol. Tenemos otras manifestaciones como son el léntigo solar, que son esas pequeñas manchas que aparecen en el rostro, en el cuello o en el dorso de las manos, sobre todo de los pacientes que ya tienen edad avanzada, en la tercera década de vida principalmente, o quizás un poco antes. Son lesiones pardas, ¿no? Planas, no sobrelevadas, que aparentan manchas, ¿no? Y que muchas veces vemos nosotros en nuestros abuelitos o abuelitas en el dorso de las manos, ¿no? El famoso léntigo solar. Además tenemos también la queratosis actínica. La queratosis actínica es una lesión ya sobrelevada, no es solamente plana, está sobrelevada y además es descamativa. También es producto del sol. Tenemos también lesiones como el carcinoma vasocelular, un cáncer in situ principalmente. ¿Qué significa in situ? Un cáncer que no migra, que no hace metástasis. Es muy raro que el carcinoma vasocelular haga metástasis. Por eso es que es un cáncer que podemos denominar de bajo grado. Significa que eh, puede ser tratado localmente sin ninguna otra complicación. Pero los siguientes, el carcinoma espinocelular y principalmente el melanoma maligno,
ya son cánceres malignos, aquellos que pueden generar incluso metástasis a distancia y de hecho comprometer la vida del paciente, ¿no? Todas estas lesiones tienen relación directa con el sol o con la exposición prolongada o crónica al sol. Otra cosa que deben saber muy interesante es que el colágeno de nuestra piel, que se encuentra principalmente en el estrato dérmico, producida en esta zona principalmente por las células llamadas fibroblastos, este colágeno en la piel es de tipo 1 y de tipo 3. El colágeno de tipo 1 y de tipo 3 que están en la dermis sostienen la dermis y la epidermis. De esta manera podemos nosotros imaginar al colágeno como una red en la dermis que bien entrelazada está dándole sostén a la piel. Este colágeno, progresivamente con los años, empieza a disminuir en su cantidad y en su calidad en la piel, lo que le da menos sostén a la piel y lo que inicia como la aparición de flacidez, líneas de expresión, deshidratación cutánea, etc. Pero en la mujer es muy interesante entender que en la mujer el colágeno está muy relacionada con el tema hormonal. En la mujer, nosotros sabemos que las hormonas sexuales femeninas más importantes son los estrógenos y a la cabeza el estradiol. Nosotros entendemos que el estradiol es la hormona sexual más activa en la mujer y que tiene mucha relación con etapas específicas de la vida de una mujer. Entendemos nosotros que el ovario, que es la principal gónada femenina, el ovario, mejor dicho, que es la gónada femenina, el ovario empieza su función, su actividad alrededor de los 12 años, cuando la niña inicia con este periodo o esta edad fértil, con su primera menstruación, la menarquia, y que en ese momento se empieza a liberar grandes cantidades de estradiol y la niña empieza con una edad fértil, ¿no? Empiezan los periodos menstruales y todo lo demás que ustedes ya me imagino que manejan. ¿Por qué digo esto? Porque se ha demostrado que los fibroblastos de la piel, de la dermis principalmente, tienen en sus membranas receptores para estrógenos. Y eso hace esto muy interesante, porque mientras más estrógenos hay en el torrente circulatorio de una mujer, se ha demostrado que hay una mayor producción de colágeno a nivel de la piel. Y ya entendemos por qué. Porque hay receptores que se encuentran a nivel de la membrana del fibroblasto y que incluso se encuentran a nivel de la membrana nuclear del fibroblasto y que cuando estos receptores son activados, simplemente el fibroblasto produce más colágeno y de buena calidad. Es por eso que durante las edades tempranas de la vida de una mujer podemos ver que la piel es una piel bastante bonita, ¿no? Una piel bastante nutrida, reluciente, una piel de porcelana, ¿no? Y se debe mucho no solamente a la edad, sino a la cantidad de estradiol que circula en el torrente circulatorio de una mujer que recién está iniciando una edad fértil. Y así también a la mitad del ciclo menstrual hay un pico de estradiol, que si nosotros nos vamos a la fisiología, recordemos que la ovulación, que se da en, en todos los periodos menstruales, la ovulación se da más o menos en el día 14 del ciclo menstrual, y que la ovulación que se da a nivel del ovario se debe principalmente a un pico de LH se da a nivel de la hipófisis, pero este pico de LH está precedido de un pico de estradiol. Eso hace que en el torrente circulatorio de la señorita que está a la mitad de su ciclo menstrual haya un pico de estradiol, es decir, una mayor cantidad de estradiol circulante con un mayor estímulo de los fibroblastos y que hace que durante la mitad más o menos, aproximadamente a la mitad más o menos del ciclo menstrual, la piel de las mujeres se vea más bonita, se vea más tersa, más luminosa, el mismo cabello, y también incluso el ánimo de la mujer cambia más o menos a la mitad del ciclo menstrual. Y es todo un tema hormonal. Eso ya está demostrado. Eso hace que el varón, si esta mujer tiene una pareja, el varón la vea más atractiva y haya más probabilidad de una unión de la copulación y de la fecundación. Eso es un tema evolutivo, ¿no? Entonces, no nos escapamos de estos rasgos evolutivos que arrastramos de miles y miles de años atrás,
¿no? Entonces, entendamos que el estradiol es muy importante para la piel de la mujer. Y eso también se evidencia durante el embarazo, cuando la mujer embarazada tiene gran cantidad de estradiol durante el embarazo, la piel también de una mujer embarazada se le ve bien, y por eso nosotros escuchamos muchas veces este comentario, ¿no? Qué bien te cayó el embarazo, ¿no? Y es parte, pues, de este proceso. Sin embargo, debemos entender que así como hay grandes cantidades de colágeno en la piel de una mujer durante la edad fértil, en la edad no fértil, después de que el ovario dejó de funcionar y la mujer dejó de menstruar por un año más, que llamamos menopausia, al no haber este estímulo, este impulso del estradiol sobre el fibroblasto, la piel de la mujer empieza a sufrir una pérdida progresiva del colágeno de forma relativamente acelerada, a razón de 2% a 3% de colágeno cada año posmenopausia. Y se ha demostrado que incluso durante los primeros 5 años después de la menopausia, la mujer pierde hasta aproximadamente un 30% del colágeno de su piel. Esto hace que clínicamente la piel de la mujer se note cada vez y de forma más acelerada, cada vez más envejecida en comparación con la de un varón, por ejemplo, ¿no? Y hemos escuchado muchas veces esta frase, ¿no? Las mujeres envejecen más rápido que los varones. Pues quizás no está alejado de la realidad, porque tiene que ver mucho con un tema hormonal propio de la vida de la mujer, propio de la biología femenina. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en ese sentido, nosotros debemos entender que alrededor de los 45 a 55 años, la etapa perimenopáusica y donde se da la menopausia, es donde vamos a ver este proceso de forma acelerada, ¿no? Para eso tenemos diferentes herramientas que pueden ayudar a enlentecer este proceso de pérdida de colágeno. Llámese vitamina C endovenosa, llámese mesoterapia inductora del colágeno, como el plasma rico en plaquetas, llámense los hilos de PDO lisos que hoy día vamos a ver. Los hilos de PDO lisos, que los llaman erróneamente hilos de colágeno, no son hilos de colágeno, son hilos de PDO que inducen la producción de colágeno. Entonces, es una herramienta bastante interesante que tenemos a la mano para contrarrestar la pérdida progresiva del colágeno y que podamos mejorar de esa manera la calidad de la piel, dándole un aspecto de mayor tensión, es decir, un aspecto lifting a la piel después de que hemos implantado estos hilos. Para ello debemos entender también que el proceso de envejecimiento tiene varias clasificaciones que tratan de hacer que lo podamos entender mejor este proceso. Sin embargo, la clasificación de Glogau es una clasificación bastante interesante, porque esta clasificación nos dice que el proceso de envejecimiento, que más o menos podemos ver nosotros, inicia alrededor de la década de los 20 realmente, ¿no? Y Glogau clasificó este proceso con 4 etapas. Glogau tipo 1, que es la paciente que tiene entre 20 y 30 años y que tiene una piel con muy pocas líneas de expresión. Una piel tensa, una piel tersa, una piel que no tiene surcos, no tiene cambios de coloración. Una mujer que en esta edad puede usar maquillaje y se le ve muy bien, pero sin maquillaje también, porque no tiene quizás algunos defectos de la piel que deba cubrir. En cambio, en una paciente de Global tipo 2 es una paciente entre 30 y 40 años. Es una paciente que generalmente ya tiene líneas de expresión que se notan. Estas líneas de expresión se marcan principalmente cuando la paciente hace gestos. Y es por eso que esta paciente, cuando sonríe, se le marcan las patas de gallo; cuando se molesta, el entrecejo; cuando está preocupada, cuando se sorprende, la frente se le marca, porque son líneas de expresión que ya aparecen con los movimientos faciales. Por eso estas líneas de expresión se le llaman líneas dinámicas. ¿Está bien? Y esta es una paciente global tipo 2. Ya en esta edad, entre los 30 y 40 años, ya podemos evidenciar, quizás un poco antes o quizás un poco después de los 30, ya podemos evidenciar flacidez en el rostro de la paciente. Y la flacidez, como es un descolgamiento de la piel, literalmente hablando, se da obviamente por la fuerza de la gravedad, ¿verdad? La gravedad que jala todo hacia abajo hace que la piel se descuelgue y porque las estructuras que sostienen la piel están menguándose, y al menguarse ya no sostienen adecuadamente la piel
y la piel se descuelga por efecto de la gravedad, de la fuerza de gravedad. ¿Cuál es la principal zona donde vamos a ver la flacidez inicial en una paciente de 30 y 40 años, o quizás un poco antes? Obviamente es el tercio inferior de la cara, porque es la zona más baja de la cara, ¿no? Y del tercio inferior de la cara, ustedes van a evidenciar, y quienes aquí me están escuchando y tienen alrededor de 30 años, no me dejarán mentir, que las primeras zonas de flacidez de la cara, que además de ser el tercio inferior, podemos decir que es justamente la zona que está detrás del surco de la marioneta, a la que llamamos el Jowls. El Jowls es quizás la primera zona donde podemos evidenciar en una paciente alrededor de los 30 años los primeros signos de flacidez. Y esto tiene un aspecto anatómico, una explicación anatómica que vamos a revisar en un momento. Una explicación anatómica que me hace entender por qué es la primera zona donde noto yo la flacidez en las pacientes entre 30 y 40 años. Paciente global tipo 3 es una paciente entre 40 y 60 años, con líneas de expresión también, pero que ya se marcan con la cara en reposo de la paciente. En esta paciente no necesito hacer gestos para que se noten las líneas de expresión. Ya están marcadas las líneas de expresión. Y es por eso que esta línea de expresión se le llaman líneas en reposo. Mientras que en la paciente global tipo 2 eran líneas dinámicas, aquí son las líneas en reposo. Las líneas en reposo son líneas como las patas de gallo, entrecejo, frente, y surcos también, que aparecen en la cara producto no de la pérdida de colágeno solamente, sino también de la contracción reiterada de ciertos grupos musculares, principalmente en el tercio superior, y de la pérdida de grasa subcutánea y de sostén por parte de los ligamentos faciales, principalmente en el tercio medio y tercio inferior de la cara. Eso hace que se marquen las líneas llamadas líneas en reposo o arrugas en reposo, también las puedes encontrar en la bibliografía. La paciente global tipo 3 es una paciente que ya tiene flacidez marcada o moderada, en algunos casos leve, por un tema genético, un tema de cuidado también, principalmente en el tercio inferior de la cara y también en el tercio medio ya se evidencia esta caída, este descolgamiento del tejido cutáneo. En la paciente global tipo 2, el maquillaje era suficiente para cubrir estas líneas de expresión finas, mientras que en la paciente global tipo 3 ya el maquillaje no es suficiente. En la paciente que sigue, en la paciente global tipo 4, es la paciente que tiene líneas de expresión que ya se marcan en todo el rostro, líneas en reposo, surcos marcados y flacidez moderada severa. Aquí hay que determinar muchas veces si las líneas de expresión o esa flacidez pueden ser tratadas adecuadamente con nuestras técnicas de medicina estética o ya necesitamos hacer algo más. Quizás ya en esta paciente podemos hablar ya de técnicas quirúrgicas, es decir, ya es indicativa de cirugía, no de cirugía plástica, para mejorar la estética facial que ella busca, ¿no? Muy bien, estos son los 4 tipos de globado que debemos entender. Y debemos entender también un poco esta diapositiva que me gusta presentar en este tema. Cuando yo hablo del tercio superior de la cara, quiero decir que en el tratamiento de lesión en el tercio superior de la cara es un tratamiento que conocemos bastante. Los médicos odontólogos aquí presentes no me dejarán mentir que cuando tenemos una patología, por ejemplo, una patología infecciosa en el paciente, siempre tenemos un antibiótico de primera elección, ¿no? Y no vamos a elegir el de segunda o de tercera elección, a menos que al de primera elección el paciente sea alérgico, ¿no? Porque si no lo es, siempre tenemos que elegir el tratamiento de elección, el de primera elección. Y lo mismo en la cara se puede aplicar este concepto porque estamos hablando de medicina. En el tercio superior de la cara, el tratamiento estético de primera elección en el tercio superior de la cara debe recordar ustedes siempre es la toxina botulínica. Si yo tengo una arruga frontal del entrecejo de las patas de gallo, nunca por nunca se me va a ocurrir indicarle primero a mi paciente colocarle ácido hialurónico para las líneas frontales o las patas de gallo, o peor aún en el entrecejo, lo cual está indicado, por ejemplo, ¿no? Sobre la toxina botulínica, o sea, la toxina botulínica debe ser el tratamiento de primera elección, el que primero le propongamos a nuestra paciente cuando viene con estas líneas que quiere mejorar. El tratamiento de primera elección en el tercio medio de la cara, cuando hablamos del tercio medio de la cara, hablamos de varias estructuras o varias zonas de la cara, como la región malar o de los pómulos,
la región del surco nasoyugal, la región del surco nasogeniano y parte de las mejillas. Pues en el tercio medio de la cara, el tratamiento de primera elección es el ácido hialurónico. Un relleno facial como el ácido hialurónico le da soporte al rostro bien, obviamente si aplicamos adecuadamente este relleno facial. El tercio medio de la cara tiene a la estructura o la región más importante de la cara cuando de armonizar se hable, es decir, a la región malar. Recuerden esto, doctores, la región malar, también llamada región de los pómulos o cigomática, es la región más importante de la cara cuando de armonizar el rostro se trate. Es una región que no debe escapar de nuestra planificación de tratamientos en medicina estética, porque cuando nosotros enfocamos nuestra atención en la región malar en nuestras pacientes, vamos a poder entender cómo es que debemos tratar esta región. Obviamente si tenemos la preparación y el concepto previo, ¿no? De cómo podemos tratar una región malar. Porque cuando nosotros perfilamos y sobre todo le damos soporte a la región malar, tanto la mejilla como el surco nasoyugal y el surco nasogeniano se ven beneficiados. Mejilla, surco nasogeniano y nasoyugal se ven beneficiados porque estamos dando un levantamiento literal del tercio medio de la cara con la aplicación de ácido hialurónico adecuadamente en la región malar, en la región cigomática. Y a partir de este punto podemos tratar el resto de la cara, ¿no? Entonces recordemos eso, que el tercio medio, el tratamiento de primera elección es el ácido hialurónico, mientras que en el tercio inferior de la cara, el tratamiento de primera elección o son los hilos tensores. Porque ya hemos mencionado que en el tercio inferior de la cara se acumula lo que llamamos flacidez, porque es el tercio más bajo de la cara y la fuerza de gravedad hace que todo caiga obviamente hacia abajo, ¿no? Y es por eso que el tratamiento de primera elección son en el tercio inferior de la cara los hilos tensores. Esta diapositiva, por cierto, es un poco arbitraria, sin embargo me ayuda a entender mejor cómo es que yo debo planificar mis tratamientos y, y basado en qué zona quiero mejorar del rostro de mi paciente, proponer siempre un tratamiento de primera elección y alrededor de ese tratamiento de primera elección eh, que roten mis otros tratamientos, como el ácido hialurónico, como los hilos tensores, como el plasma rico en plaquetas, como las enzimas recombinantes, no sé si me dejo entender. Porque si yo en el tercio superior de la cara proyecto, que es la toxina botulínica, lo que voy a usar en mi paciente, por ahí quizás la región temporal está hundida y ahí yo puedo aplicar ácido hialurónico. No sé si me dejo entender. Es decir, en el tercio superior de la cara también puedo aplicar ácido hialurónico. Sí, doctor. También se puede aplicar. Se puede aplicar, por ejemplo, esta técnica del Fox es para levantar la cola de la ceja también. Si ustedes lo ven conveniente, también pueden hacerlo. O sea, también se puede hacer hilos en el tercio superior. Y en el tercio medio, ¿puedo aplicar toxina botulínica? Claro que sí. En la región del dorso de la nariz cuando tenga líneas de conejo, en la paciente que hace aleteo nasal, en la porción alar del músculo nasal, en la paciente que deprima la punta de la nariz cuando sonría, en el músculo depresor del tabique nasal, puedo aplicar toxina botulínica. Y puedo aplicar ácido hialurónico también en el tercio inferior de la cara. Para, por ejemplo, una marcación mandibular, puedo aplicar toxina botulínica para un efecto Nefertiti. Puedo aplicar toxina botulínica para la boca triste. Puedo aplicar ácido hialurónico para los surcos de la marioneta, en el tercio inferior. Es decir, a lo que voy es que tenemos tratamientos de primera elección y alrededor de ellos deben rotar nuestros siguientes tratamientos, porque cada zona puede ser tratada por uno o más tratamientos, y lo ideal siempre es planificar pensando mínimo en 2 tratamientos por cada zona, porque nuestros resultados estéticos van a depender mucho de saber combinar los tratamientos de armonización facial. Y no se trata solo de un tratamiento. Se tratan de 2 o más tratamientos que debemos saber combinar. No sé si me dejo entender, ¿no? Entonces, eso es bastante interesante y, y que debemos siempre planificar, ¿no? Un momentito, vamos a cerrar el WhatsApp.
Muy bien, doctor. Entonces creo que me estoy dejando entender, ¿no? Si tienen alguna pregunta que nazca durante esta exposición, les pido que la dejen escrita en el chat. Ya al finalizar la exposición, voy a responder todas las preguntas del chat. Y también voy a responder algunas preguntas a los que escriben su micrófono en ese momento, ¿ya? Durante la exposición todavía no hagamos preguntas con el micrófono, solamente dejemos las preguntas por el chat. La cara tiene diferentes capas, las que vamos a llamar nosotros capas de disección o estratos anatómicos. ¿Estamos de acuerdo? La primera obviamente es la piel, epidermis y dermis principalmente, porque histológicamente hablando la hipodermis ya está siendo separada de la piel en el caso de escribirla, porque la hipodermis, llamado tejido celular subcutáneo, quizás es un nombre más adecuado, tejido celular subcutáneo, está compuesta principalmente de tejido adiposo, de células adiposas que contienen obviamente grasa, ¿no? Entonces, la hipodermis o tejido celular subcutáneo sería la segunda capa de la piel. La tercera capa de la piel sería una estructura, o mejor dicho, sería un grupo de estructuras llamada la capa musculoponeurótica. En esta tercera capa de la piel se encuentran, por ejemplo, los músculos de la mímica, superficiales y profundos, ¿ya? Recordemos que los músculos de la mímica son los músculos que movilizan la piel debido a que se contraen, o mejor dicho, debido a que se insertan o se originan en el hueso y se insertan en la piel. O sea, tienen un origen óseo y una inserción cutánea, los músculos de la mímica. Eso los hace capaces de poder plegar o tensar o deprimir la piel según su dirección, la dirección de su origen e inserción. ¿Ya? Y con esto nosotros hacemos gestos, ¿no? Entre la primera y segunda capa, mejor dicho, entre la segunda y tercera capa, tenemos una estructura en forma de lámina, laminar, que recorre casi toda la cara, desde la región temporal hasta el nivel de la región mandibular. Esta estructura es una estructura que tiene la forma o la constitución como la de una aponeuritis, una fascia, y se llama el SMAS, el sistema musculoaponeurótico superficial, que interconecta estructuras superficiales y profundas de la cara y a la vez estructuras desde arriba hacia abajo, como son los músculos de la mímica. Casi toda la cara está interconectada. Por ejemplo, si nosotros levantamos la piel a nivel de la región malar, no solamente se levanta la piel a este nivel, sino también se levantan las estructuras por debajo, como por ejemplo la mejilla, el borde mandibular y la región del Jones. ¿Por qué? Porque todo el tejido cutáneo está interconectado. Y mucha de esta función la cumple el sistema musculoponeurótico superficial, el SMAS, que es esta lámina blanquecina que ustedes ven aquí entre 2 y 3. Interesante recordar y entender al SMAS y su función, porque toda cirugía plástica, por ejemplo, de lifting, tiene que involucrar al SMAS, si no es que no genera, el cirujano plástico no puede generar ese efecto lifting en la paciente con una cirugía. Las capas de la piel, entonces hemos dicho la dermis, la epidermis y la hipodermis. La hipodermis es el tejido celular subcutáneo que en el caso de la cara está compartimentalizado, como vamos a ver en un momento. Entendamos que la aguja que utilizamos nosotros, como por ejemplo en el implante de los hilos lisos que vamos a ver hoy, de por sí la aguja misma es una estructura colagenizante, porque esas microheridas que generan la aguja van a generar una reacción fibroblástica alrededor de esa herida para reparación de esa herida, para reparar esa herida. Esta reacción fibroblástica alrededor de la herida hace que se repare la herida por la producción de colágeno que produce el fibroblasto para la reparación de esa herida. Pero mientras más hincadas hagamos al rostro de una paciente, por ejemplo, un dermapen, un plasma rico en plaquetas o los mismos hilos lisos, estamos generando microheridas que a la vez van a ser recolagenizadas por el fibroblasto. Y ese colágeno extra que se va a producir en la zona va a hacer que la piel progresivamente y durante las siguientes semanas se vea mucho mejor. Es decir, en conclusión, la aguja también es colagenizante. Mucho depende el ángulo de aplicación. Y cuando yo aplico un hilo liso, como lo que vamos a ver hoy y durante la práctica, si hago la práctica con ustedes, vamos a verlo, es que el hilo se implanta en la piel manteniendo un ángulo. Si yo quiero inyectar
a 90 grados en la cara, es porque me estoy yendo profundo. Me estoy yendo a una región profunda, como por ejemplo por encima del hueso, y eso se hace en la región cigomática. Y obviamente los hilos no se colocan a 90 grados, los hilos no. El ácido hialurónico puede ser. Cuando yo aplico ácido hialurónico a 90 grados, me estoy yendo a una región supraperióstica. Cuando yo aplico en 45, en 30 o en 15 grados, por ejemplo, estoy yéndome a estructuras más superficiales. ¿Cuáles son esas estructuras más superficiales? El subcutáneo, la dermis, principalmente. Entonces, ¿puedo yo hacer aplicaciones subcutáneas e intradérmicas? Claro que sí. Generalmente subcutáneas cuando aplico 45 y 30 grados, o 25 grados, e intradérmicas cuando aplico más superficial, a 15 o 10 grados. ¿Estamos de acuerdo? Cuando yo aplique los hilos de PDO, de una vez se los digo, los lisos se aplican a 15 o 30 grados máximo. Nunca a 45 y menos a 90. Porque yo quiero llegar a la región dérmica o al subcutáneo superficial. Es decir, entre 15 y 30 grados llego a esa profundidad. ¿Ya? Y ese es el plano donde debo implantar mis hilos lisos. Hay otros tipos de hilos PDO que no es parte del tema de hoy, que son los hilos espiculados, que esos sí se aplican a 45 grados porque buscamos llegar al tejido celular subcutáneo profundo, en el caso de los hilos PDO espiculados. Pero los lisos que vamos a tratar hoy se aplican siempre a 15 o 30 grados de forma más superficial. Cuando nosotros pensamos en que un hilo genera el lifting del rostro por su capacidad de producir colágeno, los hilos lisos, por ejemplo, y los hilos espiculados por su capacidad de levantarles los tejidos cutáneos, debido a que podemos nosotros generar la tensión del hilo especulado cuando jalamos desde arriba al momento de colocarlos, vamos a decir o entendemos que estamos reposicionando no solamente la piel, sino que también estamos reposicionando los compartimentos de grasa subcutánea. Y obsérvese aquí en esta imagen cómo tenemos compartimentos de grasa subcutánea en la cara, superficiales y compartimentos profundos. Los compartimentos superficiales son los compartimentos frontales, temporales, orbitarios, nasolabial, medial de la mejilla, medio de la mejilla, lateral de la mejilla y compartimentos del Jones. Todos estos compartimentos, doctores, se encuentran en su posición fija en la cara debido a que están rodeadas o rodeados por trabéculas o septums ligamentosos principalmente, fibrosos principalmente, que mantienen estos compartimentos, además de separados, en su posición. Sin embargo, los ligamentos de la cara, que vamos a ver, progresivamente van perdiendo consistencia con los años. Y al perder consistencia con los años, los ligamentos también empiezan a ceder, se van alargando como una liga que alargamos y soltamos mucho. Si al inicio la liga era de ese tamaño, no me dejarán mentir que si yo hago este ejercicio de alargarlo, soltar y alargar y soltar, la liga que era así al inicio va a terminar estando así, ¿verdad? Lo mismo pasa con los ligamentos de la cara. Progresivamente se van laxando. Ese es el término. Y al laxarse los ligamentos de la cara, progresivamente esa piel que sostenía los ligamentos va descolgándose. Y esos compartimentos subcutáneos también, que sostenían y enmarcaban adecuadamente, también van migrando hacia abajo, haciendo que la cara progresivamente vaya descendiendo. Los tejidos de la cara vayan descendiendo, marcándose más los surcos, porque al descender la cara se marcan más los surcos nasogenianos, de la marioneta. Además, no solamente migran los compartimentos subcutáneos hacia abajo, sino también hacia abajo y hacia adentro, porque la caída de la cara no es solamente hacia abajo, principalmente es hacia abajo y hacia adentro. Entonces, los compartimentos subcutáneos no solamente migran hacia abajo y hacia adentro, sino también se van reabsorbiendo. Y cada vez los compartimentos dejan espacios entre ellos, haciendo que esos espacios se hundan, formando los famosos surcos. Entonces, tenemos que entender que cuando aplicamos hilos tensores, no solamente estamos dándole más colágeno a la piel, sino estamos reforzando a esos ligamentos, obviamente, si sabemos dónde aplicar los hilos y cómo. Porque yo quiero aplicar mis hilos donde sé que hay principalmente estos ligamentos que sostienen la cara, porque así voy a reforzar el trabajo de estos ligamentos, generando una mayor consistencia de la cara
un mayor levantamiento a partir del punto de refuerzo de este ligamento con una reposición de los tejidos subcutáneos también. Y así obtenemos efectos naturales, porque si trabajamos sobre la anatomía natural, la anatomía del rostro, siempre los resultados van a ser naturales. Entonces, si me he dejado entender, ustedes ya están más o menos ya calibrando en sus cerebros que los tratamientos tensores con hilos de PDO no solamente jalan la piel, sino también reposicionan tejidos más profundos, como los tejidos, o mejor dicho, los compartimentos de grasa subcutáneo, y refuerzan ligamentos, los ligamentos que sostienen la cara. ¿Y cuáles son esos ligamentos, doctor? Ahorita vamos a ir viendo cuáles son estos ligamentos. Muy bien. El ESMAS, el sistema musculoaponeurótico superficial que mencionaba hace un momento, es un tejido laminar fibrótico, aponeurótico, que se extiende desde la región temporal cubriendo y envolviendo a varios músculos de la mímica y a la vez está interconectando, este es más, ligamentos de la cara que van desde arriba hacia abajo. ¿Cuáles son estos ligamentos que se encuentran en el rostro desde arriba hacia abajo? Por ejemplo, son los septums temporal, superior e inferior, el septum o ligamento lateral de la órbita, el ligamento más importante del tercio medio de la cara, el ligamento cigomático cutáneo, los ligamentos más importantes del tercio inferior de la cara, el ligamento o los ligamentos maseterinos. Entonces, estos ligamentos que he mencionado, y que hay otros más también, son ligamentos que muchos de ellos se originan en el hueso y van de forma perpendicular al hueso y a los tejidos hacia adelante, atravesando estructuras musculares y llegando hasta la piel. Entonces, recuerden que los ligamentos de la cara se originan en el hueso y se insertan en la piel. Estos ligamentos que se originan en el hueso y se insertan en la piel son ligamentos fuertes, porque tienen su origen en el hueso. Es decir, tienen un buen soporte, un buen anclaje. A ese tipo de ligamentos que se originan del hueso y se insertan en la piel se llaman ligamentos verdaderos. Doctor, si hay ligamentos verdaderos, ¿habrá también ligamentos falsos? Claro que sí. ¿Y cuáles son los ligamentos falsos? Son estos ligamentos de la cara que no se originan del hueso, sino se originan, como por ejemplo aquí ven abajo, se originan del músculo. Y se originan del músculo, la aponeurosis del músculo, van perpendiculares hacia adelante, hacia afuera, y se insertan en la piel. O sea, aquí el origen ya no es en el hueso, sino en el músculo. Y también termina en la piel como los verdaderos. Por eso se le llama ligamentos falsos, porque se originan en el músculo y se insertan en la piel. Yo les hago una pregunta a ustedes aquí, que quiero que me respondan ahí donde están, ¿ya? Quiero que me respondan. ¿Cuál creen ustedes que sean los ligamentos de mayor fuerza, mayor consistencia, los que sostengan mejor la piel? ¿Los verdaderos que nacen del hueso y van a la piel, o los falsos que nacen del músculo y van a la piel? ¿Cuál creen que sean los de mayor fuerza o consistencia, doctores? Pueden escribirlo en el chat, o pueden activar su audio. Los verdaderos. Los verdaderos, ¿verdad? Claro, ahí está. Creo que todos entendemos que son los verdaderos, ¿verdad? Muy bien, los verdaderos. Eso es claro, eso es obvio. ¿Y por qué yo les pregunto esto? ¿Por qué hablamos de ligamentos? Porque vamos a ver en un momento que el ESMAS, que es el sistema musculoponeurótico superficial que va desde la región temporal hasta abajo, hasta la región mandibular, está interconectando esos ligamentos. Y a la vez, aquí lo tenemos, miren, cómo estos ligamentos, que parten muchos desde el hueso y otros desde el músculo, están siendo, o mejor dicho, atraviesan al ESMAS, que es esta lámina blanquecina que recorre toda la cara, ¿no? Doctor, en ese sentido, estos ligamentos, si un ligamento, por ejemplo, acá arriba, jala la piel hacia adentro y hacia arriba, ¿no? Al hacer este efecto de tensado, ¿se va a ver un resultado por debajo también? Claro que sí, porque el ESMAS está interconectando todo de arriba hacia abajo. No sé si me dejo entender. Doctor, si yo aplico un hilo, principalmente un hilo especulado, que son los que más tensan,
en la región de un ligamento, este ligamento va a mejorar el efecto, mejor dicho, el hilo, va a mejorar el trabajo que hacía el ligamento, claro que sí. Cuando nosotros estudiamos la bibliografía con respecto a los hilos de PDO, ya hay muchos estudios que demuestran que un hilo de polidioxanona liso es un hilo colagenizante, ¿ya? Un hilo que puedo usarlo yo en mallas y que genera mucha mejoría de la piel y en su calidad, principalmente en su aspecto, pero que tiene un poco efecto lifting. ¿Qué significa poco efecto lifting? Que tensa poco la piel. Más es la mejoría de la piel que el tensado. Al revés, los hilos espiculados, que no son parte del tema de hoy, porque son hilos ya más especializados, hay que tener mucho cuidado en su implantación. Generalmente con estos hilos hay mucho más riesgo de complicaciones o efectos secundarios, ¿ya? Porque de todos los tratamientos mínimamente invasivos de la medicina estética, este es el más invasivo, el de hilos espiculados. No el de lisos que estamos viendo ahora, el de espiculados. Los espiculados también, al colocarse en estructuras cercanas a ligamentos, mejoran muchísimo el tensado de la piel, debido a que estamos reforzando justamente una estructura que de por sí tensaba la piel. No sé si me dejo entender. Que progresivamente se ha ido laxando, pero si yo levanto a ese nivel, voy a obtener la mejoría de la cara, de la estética facial. Y hay un ligamento muy importante, quizás el más importante de la cara, es el ligamento cigomático cutáneo, que ustedes están viendo ahí. El ligamento cigomático cutáneo parte de la región cigomática del hueso malar hacia adelante y sostiene principalmente el tercio medio de la cara. Es un ligamento en semiluna que parte por detrás del músculo cigomático menor. Y este ligamento tensa el tercio medio de la cara. Ese ligamento es el que progresivamente se va laxando y permitiendo que el tercio medio de la cara y consecuentemente el tercio inferior de la cara caiga. Aplicar mallas de hilos lisos, como vamos a hacer durante la práctica en esta zona, y además espiculados a nivel de esa zona, podemos nosotros mejorar muchísimo la estética del tercio medio y por ende del tercio inferior de la cara. Ligamentos como los ligamentos maceterinos que vemos aquí son ligamentos falsos. El cigomático cutáneo es un ligamento verdadero, mientras que los maceterinos son ligamentos falsos. Y los ligamentos maceterinos que son superior, medio, inferior, junto con el ligamento submandibular, ¿ya? Son ligamentos falsos, principalmente los ligamentos maceterinos, el submandibular es verdadero. Los maceterinos, doctores, fijan la piel del tejido que está justo a nivel del borde anterior de la del músculo macetero. Si ustedes muerden y se palpan aquí, muerdan, pueden palpar el borde anterior del macetero. A este nivel están los ligamentos, a este nivel. Son esos ligamentos los que se laxan más rápido o antes que el ligamento cigomático. Cuando se laxan estos ligamentos, doctores, la piel de la región de la mejilla baja, que está justo por detrás del surco de la marioneta, cae. Y al caer, se forma la flacidez justo a este nivel. Y esto se da antes que la caída del tercio medio. ¿Por qué antes? Porque los ligamentos maceterinos son falsos. Tienen menor capacidad de sostén que los verdaderos, como el cigomático, porque se originan en el músculo. Es por eso que anatómicamente, clínicamente, ustedes van a ver en una paciente que la flacidez principalmente inicia a nivel del tercio inferior de la cara, pero justo a nivel de esta zona, donde los ligamentos maceterinos están cediendo, lo que llamamos el Jones. No sé si me dejo entender. Por eso aplicar hilos a esta altura es un tratamiento bastante adecuado, ya sea en forma de hilos lisos como los que vamos a ver hoy, o en forma de hilos espiculados que tensan a ese nivel, ¿no? Entonces, entendemos también que los ligamentos maceterinos juegan un rol importante en el sostén, principalmente el tercio inferior de la cara. Y ahí está un ligamento de retención, un ligamento suspensorio, un ligamento suspensorio facial, ¿no? Este ligamento es un ligamento verdadero, parte del hueso y va a la piel. Y aquí tenemos los diferentes ligamentos, los ligamentos cigomáticos, que hemos dicho que son los más importantes, los ligamentos de retención orbicular, que están lateral al ojo, los ligamentos de retención orbicular lateral y medial, disculpen, que están medial y lateral al ojo, o a la órbita,
los ligamentos maseterinos, que son ligamentos que sostienen el tercio inferior de la cara, como ya hemos mencionado. Yo quiero dibujar el ligamento cigomático cutáneo, cigomático facial, está ahí, a nivel de la región malar, principalmente por detrás del músculo cigomático menor y por encima del mayor. Mientras si yo quiero dibujar a los maceterinos, está a ese nivel, por delante del músculo macetero. En el borde anterior del macetero es que nacen los maceterinos, ¿no? La piel cae de abajo, de arriba hacia abajo y de fuera hacia adentro, marcándose esta zona que llamamos nosotros el Jones. ¿Y por qué? Por la laxitud de los ligamentos maceterinos principalmente, que al ser falsos son los que primero ceden, y es por eso que el Jones es lo primero que se ve. Y ya entrando al tema, y esto lo vamos a hacer más rápido, en el tema teórico es muy importante entender los fundamentos, y creo que si ya hemos visto la anatomía, ya hemos visto la característica anatómica que se aplica a este tratamiento, porque de eso se trata. Esto es anatomía aplicada a cada tratamiento. Cuando, por ejemplo, los cursos de armonización con ácido hialurónico, hablo de los compartimentos subcutáneos, hablo de las estructuras subcutáneas que voy yo a reposicionar con el hialurónico y dirijo mi anatomía a eso. Cuando hablo, por ejemplo, de toxina botulínica, dirijo mi anatomía a los músculos de la mímica o músculos masticadores, si se diera el caso, de tratar, por ejemplo, a un bruxismo o un mastetero hipertrófico, ¿no? Entonces recordemos eso, doctores. La anatomía en caso de la medicina estética debe ser aplicada. Muy bien, ya hemos visto eso. Ya hemos visto las características del envejecimiento que se aplican también a ese tratamiento. Ya hemos hablado de los ligamentos de retención, que es un tema anatómico también, y que el fundamento de los hilos tensores justamente está ahí, el fundamento anatómico justamente está ahí, en los ligamentos de retención. Ahora describamos el producto. La polidioxanona es un material de estructura reabsorbible que se vino utilizando décadas antes a la creación de este tratamiento en medicina estética en cirugías como cirugías cardiovasculares, urológicas y cirugías generales o digestivas, ¿ya? En Corea se creó esta técnica cruzando los hilos de PDO en cánulas tipo agujas, que son las agujas de acupuntura. Este material, se eligió este material porque es un material de excelente tolerabilidad, con un bajísimo riesgo de hipersensibilidad, es decir, de reacciones alérgicas después de que ha sido implantado. Además, este material no genera, como ya hemos mencionado, hipersensibilidad, no genera fiebre, no genera aumento de temperatura, y además se degrada progresivamente durante las siguientes semanas después de su implantación, hasta desaparecer totalmente, porque su degradación es por hidrólisis. Y al final, el hilo de PDO se convierte en agua y CO2 nada más. ¿Estamos de acuerdo? Entendamos este proceso, ¿ya? Cuando nosotros aplicamos un hilo de PDO, estamos colocando e implantando un cuerpo extraño en la piel de la paciente. Este cuerpo extraño, doctores, va a funcionar como eso, como un cuerpo extraño. Es decir, va a haber una reacción que se genere alrededor de este cuerpo extraño, porque nuestro organismo va a intentar defenderse de este cuerpo extraño, porque no sabe si es una bacteria, un virus, un parásito, un hongo. Y cuando sucede eso, se da una cascada de acontecimientos alrededor del cuerpo extraño, que en este caso sería el hilo. ¿Qué va a pasar? Los primeros 4 días después de que se implantó el hilo, va a haber una reacción leucocitaria alrededor del hilo. Los leucocitos circulantes alrededor de este cuerpo extraño que es el hilo, van a migrar desde el vaso sanguíneo hacia el tejido, o mejor dicho, hacia la zona donde está el cuerpo extraño, o sea, hacia el hilo, ¿ya? Van a salir del vaso sanguíneo por diapedesis y luego migran por quimiotaxis y llegan a la zona. Esa es la principal, o la primera cascada de células que llegan a la zona donde se encuentra el hilo. La siguiente es la de células de defensa que están en el mismo tejido, y en este caso son los macrófagos, y también llegan fibroblastos. Alrededor del hilo, entonces, hay una reacción inflamatoria mínima
una microinflamación, a la que yo llamaría una microinflamación, donde primero llegan leucocitos, luego macrófagos para intentar devorar al cuerpo extraño, y fibroblastos. ¿Y para qué llegan los fibroblastos alrededor del hilo? Porque en toda reacción inflamatoria o infecciosa, los fibroblastos juegan un papel muy importante. Llegan a la zona para producir una barrera de colágeno alrededor de justamente el agente o cuerpo extraño. De esta manera, si es que fuera un agente extraño vivo, evitar que se disemine o se propague. No sé si me dejo entender. El fibroblasto lo que hace es formar un cordón fibroso alrededor del hilo, en este caso. Y cuando hablo de un cordón fibroso, hablo de un cordón de colágeno principalmente. ¿Por qué? Porque el cuerpo no sabe si es una bacteria, un virus, un parásito, un hongo. Es decir, lo que estamos haciendo es enmarcar alrededor de todo el hilo un cordón fibroso o cordón de colágeno alrededor de todo el hilo. ¿Estamos de acuerdo? Y eso se da a partir de la primera semana. Es intensa durante las 2 primeras semanas. En la tercera y cuarta semana, esos cordones fibrosos o de colágeno alrededor de los hilos que habíamos implantado generan una mejora o un cambio en las características clínicas de la piel. La piel se ve más tersa, más luminosa, más tensa en la zona donde se está dando toda esta reacción fibroblástica, en la zona donde hemos implantado nuestros hilos, debido a que cada hilo está formando su propio cordón de colágeno. Creo que me estoy dejando entender. Ese es el efecto biológico de los hilos de polidioxanona. Los hilos, entonces, que hemos nosotros implantado en la piel en forma de mallas, los hilos lisos, todos y cada uno de ellos tiene un cordón fibroso que se genera con las semanas siguientes. Durante las primeras 4 semanas, esa formación de este cordón fibroso es intensa, tanto así que en el primer mes, después de que yo le apliqué el tratamiento a mi paciente, recién a partir del primer mes, porque las 4 primeras semanas han sido para la formación de este cordón, las primeras 4 semanas han sido para la formación del cordón, pero alrededor del primer mes, después de que apliqué los hilos, es cuando recién puedo ver yo la mejoría clásica en la piel de la paciente producto del hilo. Entonces tú le vas a decir a tu paciente que el efecto no es inmediato. El efecto más satisfactorio del tratamiento recién se ve al mes después de haber aplicado el hilo. Y que este efecto es progresivo. Y en las primeras 12 semanas después de aplicar el tratamiento es donde va a haber una mejoría más marcada. Ya le digo de que traiga nuevos resultados. Sí, el que le han tomado a las 8:30. Pensé que me estaban preguntando. A ver, voy a silenciar, ¿ya? Fíjense en sus audios, que estamos escuchándolos todos. Muy bien. Entonces, en estas primeras 4 semanas y las 12 semanas, o sea, las siguientes semanas hasta la semana 12, es decir, los 3 primeros meses, y es por eso que nosotros vamos a decir a nuestro paciente que el efecto final del tratamiento con hilos recién se ve al tercer mes después de haber aplicado el hilo o los hilos. Este efecto es un efecto de mejoría de la calidad de la piel por la producción de colágeno intenso que genera cada hilo de ellos que hemos aplicado. Mejoría en la tensión de la piel, se ve una piel más tensa y más tersa y más levantada. ¿No me acuerdo? Con los hilos lisos. Con los espiculados, la historia es un poco diferente. Los espiculados no se aplican en mallas, porque yo puedo aplicar los lisos en una cantidad de 5 por lado, 10 por lado, 15, 20, 25, 30 hilos por lado, formando mallas. Sin embargo, los espiculados no, los espiculados se aplican 1, 2, 3, 4, máximo 4 hilos por lado nada más, porque son grandes, son más profundos, son más invasivos. Entonces, los espiculados generan cordones fibrosos muy separados entre ellos, pero su mayor efecto es la de tensar, debido a que tienen una gran fuerza tensora, mientras que los lisos no tensan. Los lisos se colocan en mallas nada más, sin jalarlos, y ellos lo que hacen es una formación intensa de colágeno en la zona donde coloqué la malla de liso. Y a este efecto de tensión se llama lifting biológico, ¿no? El famoso lifting biológico. Muy bien, miren, ahí tengo una clara imagen donde yo veo mi piel, implanto el hilo en la piel, se forma un cordón fibroso alrededor de cada hilo, y una vez que el hilo desaparece, queda el cordón fibroso.
Recordemos entonces este otro concepto. El hilo desaparece en una cantidad determinada de meses que ya se ha medido. El hilo se reabsorbe en la piel en alrededor de 6 a 8 meses. Es decir, 8 meses después de que apliqué el hilo, ya no está en la piel. Ya todo el hilo se ha reabsorbido. Y la pregunta de cajón aquí sería, doctor, ¿quiere decir esto que mi efecto, el efecto del hilo solamente va a durar 8 meses? Porque a los 8 meses ya no está. No, el hilo podrá desaparecer en 8 meses, sin embargo, el cordón no. El cordón que se generó, el cordón fibroso, el de colágeno principalmente, que se formó alrededor de cada hilo, no desaparece así como el hilo. Demora más en desaparecer. Y se ha demostrado que el efecto clínico estético se prolonga hasta 12 a 18 meses con los hilos lisos, debido a que el cordón permanece ese tiempo. Entonces, si bien es cierto, el hilo desaparece en 6 a 8 meses, el cordón dura más. Y el cordón es el que mantiene el efecto, porque es el cordón el que da el efecto de la mejora estética de la paciente, no el hilo en sí. No sé si me dejo entender, ¿no? Y que eso se evidencia principalmente a partir del tercer mes. Entonces, cuando yo aplico un hilo liso, lo aplico, miren ustedes, en el subcutáneo superficial o intradérmico. Miren, en cuanto a los hilos lisos, yo meto la aguja que está cargando al hilo, y la aguja es considerada un transportador nada más del hilo. Y una vez que meto toda la aguja, retiro la aguja y el hilo se queda dentro de la piel, en el intradérmico o en el subcutáneo superficial. Es allí donde se aplica el hilo liso. Entonces, recordar que los hilos lisos están relativamente superficiales, es su implantación relativamente superficial, ¿ya? Y que yo meto toda la aguja, la saco y el hilo se queda adentro de la piel. No hay ningún cabo de hilo que quede fuera, como en los espiculados, donde sí dejamos un cabo fuera para jalar y que genere el efecto de tensión. En caso de los lisos no sucede así. Los efectos macroscópicos son estos: una mejora en la calidad de piel, de la tensión y la tersura de la piel también. Los hilos son de varios tipos, ¿ya? Tenemos los hilos no espiculados. Cuando yo me refería a espiculados, me refería a hilos que tienen espículas. ¿Qué son las espículas? Son estas, doctores. Son hilos gruesos de más o menos 19, 18G, 21G, ¿ya? Donde tienen espículas como espinas en su cuerpo, en el cuerpo del hilo, que cuando se mete el hilo y se jala, esas espículas se agarran de la piel profunda, por eso que se deben meter profundos, y tensan la piel. En cambio, los lisos no. Se llaman lisos porque su superficie es lisa. No hay espículas en su superficie. Estos hilos simples o lisos son de varios tipos también. Tenemos los lisos simples como este, que es una sola hebra lisa. Tenemos los lisos que están trenzados entre sí. Si son 2 trenzados o 3 trenzados, incluso puede haber acá 3 hilos trenzados o 2, como vemos aquí. Cuando están trenzados entre sí ya no se le llama lisos simples, se le llama lisos tornados o simplemente hilos tornados. Y cuando el hilo se lo dispone alrededor de la aguja, y eso lo hace el fabricante, para que al momento de implantar ese hilo entre en tirabuzón dentro de la piel y así abarca más superficie de corte transversal, cuando este hilo está alrededor de la aguja de esta manera, en forma de tirabuzón, se le llama screw. Esos son famosos lisos screw, o simplemente hilos screw, que puede ser 1 o 2 incluso, y cuando son 2 se llama doble screw. Bueno, todos los lisos, sean simples, los tornados o los screw, todos tienen como característica principal que se les coloca en forma de mallas, y segundo, su efecto es la de inducir la producción intensa ¿de qué? De colágeno. ¿Por qué? Porque alrededor de cada hilo se forma un cordón fibroso, que no es más que una reacción fibroelástica, en la cual se produce colágeno y colágeno y colágeno alrededor de cada hilo, en forma de cordón fibroso, repito, ¿no? Bien. Esos son los hilos espiculados, ¿no? Que son generadores de forma, levantan y mejoran la forma de la cara del rostro de la paciente, ¿no? Los hilos lisos son de varios tipos, doctores, y de varias medidas, ¿ya? Entonces, recordemos que las medidas pequeñas son para zonas pequeñas. Tengo, por ejemplo, de 25 milímetros, o también 2 centímetros y medio, ¿no? O 38 milímetros que se colocan, por ejemplo, en párpados inferiores, los de 38 o 50 milímetros que se colocan en pómulos y mejillas. 50 milímetros significa que mide 5 centímetros el hilo. Y así, ustedes van a escoger el tipo de hilo liso que quieren usar según el área que van a aplicar. Si es mejilla, borde mandibular, cuello, se recomienda que sean de 50 milímetros. Si es papada,
papada, párpado inferior o pómulo alto, por ejemplo, solamente los de 38 milímetros. Y si son solamente son las bolsas y ojeras, nada más, las bolsas, párpado inferior, estaría bien suficiente, sería suficiente con los de 25 milímetros, ¿me entiendes? Los chiquitos nada más. Entonces, todo depende de la zona que vas a tratar para elegir el largo de tu hilo. Ahora, cada hilo, si son de 25 milímetros o de 38 milímetros, generalmente son de 30 G, un Gauss de 30. Si son de 50 milímetros o de 60 milímetros, son generalmente de 29 o 27 G, de 29 o 27 G. Y tú los pides y realmente es indiferente. Ya a algunos les es más factible, más cómodo trabajar con los 27 G, porque son más gruesitos, la misma cánula es más gruesita y más fácil de implantar. Mientras que los de 29G como que se doblan un poquito al momento de entrar, pero entran bien igual, ¿eh? Así que, porque son más delgados. Los multifilamentos como los tornados que hemos visto, o incluso los mismos screw, como son más, son 2 o 3 hilos que están trenzados entre sí, además de poder formar mallas con esos, también generan un poco de volumen, porque son más gruesos, no sé si me dejo entender. Por eso que los aplicamos a zonas altas de la cara, como pómulos, por ejemplo, donde quiero generar también volumen además de mallas. Según también su función, se pueden clasificar los hilos. Bioestimuladores de colágeno son los hilos simples, los screw, los tornados. ¿Por qué? Porque son hilos que se aplican en forma de mallas. Son hilos lisos, todos. De blindaje, los lisos simples. Aquí llamamos hilos de blindaje. Cuando yo coloqué un especulado y al final coloco los lisos, en la zona final donde se han colocado los especulados, a eso se llama de blindaje. A los hilos que traccionan, que levantan, son los especulados. Ya hemos mencionado por qué. También hay una forma de especulados que se le llama conos. Los generadores de forma son justamente estos, los especulados y los conos, ¿no? El transportador es generalmente una aguja, en el caso de los lisos, y en el caso de los especulados son cánulas, romas o de punta roma. Aunque también hay cánulas de punta cortante, los cuales no recomiendo que usen porque cortan todo a su paso. Y cuando hablamos de especulados son hilos que se implantan profundo. Pueden generar daño vasculonervioso con una cánula con punta cortante, porque eso corta todo a su paso. Mientras que los que son cánulas con punta roma tranquilamente pueden avanzar sin cortar nada, ¿no? Esos son los más recomendados cuando hablamos de especulados. Con los lisos no hay que hablar. Con los lisos todos son con punta cortante, es decir, todos son agujas. Y todos tienen que entrar a 15 o 30 grados. Como lo estás metiendo a un plano no tan profundo de 15 o 30 grados, doctores, no hay mucho riesgo, el riesgo es mínimo de que tú lesiones un vaso sanguíneo importante, una arteria o una vena, no una vena importante me refiero, ¿no? Solamente puedes dañar por ahí venas pequeñas, que es lo normal, pero algo grande, algo importante no vas a dañar a esa profundidad para nada, así que no tengan problemas con eso. Este es el protocolo de hilos tensores lisos, ¿no? Primero nosotros vamos a detallar una cosa, que el protocolo se basa en lo siguiente. Primero tengo que hacer la analgesia de la piel de la paciente. Siempre debo aplicar anestesia tópica. Doctor, puedo aplicar hielo también si deseas. Yo prefiero anestesia tópica porque después limpio con alcohol y queda la asepsia completa. Sin embargo, con hielo, tengo que estar ahí pasando siempre algo que no es aséptico y me contamina para mí el área. Esa anestesia tópica que utilizo yo en mi práctica clínica y que la producimos en nuestro laboratorio, porque tenemos un laboratorio en el cual producimos nuestros preparados magistrales, es bastante bueno. Es una lidocaína al 80% en gel, al 80%. Anestesia muy bien la piel y mejora muchísimo la tolerabilidad del tratamiento con hilos lisos que se colocan en malla. Luego, después de colocar por 20 a 30 minutos esa anestesia, ya puedes aplicar los lisos. Y no es necesario inyectar anestesia en este tratamiento. Solo con la anestesia tópica es suficiente. Se implantan los hilos dependiendo de las mallas que tú has dibujado. Y para ello tú primero dibujas mallas con tu lápiz marcador. Dibuja las mallas y luego implantas los hilos según las mallas que tú hayas dibujado. Los hilos se meten en 15 o 30 grados, ya sea por arriba o por abajo, no importa. En este caso, en los hilos lisos, no importa de dónde lo metes. La idea es que formes mallas. Eso es lo más importante. Porque este hilo no lo voy a jalar.
Si lo tuviera que jalar como los especulados, lo tengo que jalar de abajo, de arriba hacia de abajo hacia arriba, o sea, tengo que el hilo meterlo desde arriba. Eso con los especulados. Con los lisos no pasa eso. Con los lisos solamente se forman mallas. Al momento de ingresar el hilo a 15 o 30 grados, siempre les recomiendo que hagan un ligero pliegue y metan a 15 o 30 grados. Y luego de meter a 15 o 30 grados el bisel, la punta de la aguja y un poco más, se ponen horizontal y avanzan de forma horizontal, paralela a la piel. No siguen metiendo en ese ángulo, porque toca a veces es más profundo. Entonces siempre primero en 15 o 30 grados. ¿Tiene otro familiar abajo? En 15 o 30 grados y luego a ver la medicina? Andronacid. Vamos a silenciar la Andronacid. Muy bien. Entonces, 15 o 30 grados y luego de meter la cánula, solamente la punta de la aguja, le pongo horizontal y avanzo. En horizontal, al momento de retirar cada hilo, primero giro un poco los hilos, sus cánulas, las giro, las roto, ¿ya? Unas 5 o 6 veces las giro, coloco mis dedos en la punta de la cánula para que el hilo se quede ahí, y retiro la cánula, la aguja la retiro, y el hilo se quedó adentro. No sé si me dejo entender, así de sencillo es. Obviamente siempre asepsia y antisepsia, antes y durante y después. Entonces, los hilos lisos son fáciles de colocar. 15 o 30 grados, según las mallas que has dibujado previamente, la necesidad tópica, por 20 a 30 minutos. Después de meter los hilos, rotas, retiras los hilos presionando la punta de cada aguja para que el hilo se quede en su posición, y nada más. Si hay ácido hialurónico cerca de la zona donde estás aplicando los hilos, mejor aún. Se ha demostrado que el ácido hialurónico va muy bien con los hilos, hacen sinergia. Y si yo quiero aplicar una mesoterapia en el momento en que estoy aplicando los hilos, o después, mejor aún. Y es el plasma rico en plaquetas, uno de los tratamientos que mejor van con los hilos también. Entonces, ahí tengo yo los efectos que genera el hilo, ¿no? Miren ustedes, pero tengamos en cuenta que la revitalización debe ser acompañada, si deseamos, y mejor aún, con plasma rico en plaquetas y con ácido hialurónico si hay que aplicar en alguna zona cercana a los hilos. No se recomienda aplicar aparatologías como la radiofrecuencia después de que ha aplicado el hilo. ¿Por qué? La radiofrecuencia, al parecer, aumenta la velocidad de degradación del hilo. El hilo desaparece más rápido si aplico radiofrecuencia en la zona donde apliqué el hilo. ¿Cuánto tiempo no debo aplicar radiofrecuencia? Al menos 6 meses, doctores. Esos 6 meses el hilo va a estar ahí. Entonces, también esto se podría extender al IFU, se podría extender al láser, se podría extender al ultrasonido incluso. O sea, se recomienda que ninguna aparatología que caliente la dermis debería aplicarse durante 6 meses después de que aplique el hilo. ¿Ya? Eso para que lo tengan también claro. Y aquí hay un estudio que demuestra que la combinación de hilo PDO y ácido hialurónico hacen sinergia y además, al parecer, aumentan el tiempo de permanencia del efecto en vez de acortarlo, el efecto estético. Y que los hilos combinados con la mesoterapia también juegan un papel muy importante en la estética porque al parecer también se potencia. Entonces los hilos desaparecen en 6 meses, pero su efecto dura de 12 a 18 meses en el caso de los lisos y en el caso de los especulados hasta 2 años incluso. Miren cómo levanta la piel del rostro de la paciente. En aproximadamente 2 a 3 meses el efecto es mucho más marcado y más bonito. Cuando yo aplique, ahora ya hablamos de la técnica y esto es mucho más sencillo, lo vamos a hacer en la práctica. En la práctica vamos a hacer esto. En la teoría, como ahora, solamente lo voy a escribir. En la práctica donde lo vamos a ver. La técnica de aplicación es en ángulo de 15 grados, ya hemos dicho. Aquí en el párpado inferior entra en un plano subcutáneo y en abanico, como están viendo ustedes. Yo meto mis cánulas, la cánula aquí puede ser de 25 o 38 G, de 25 o 38 milímetros, disculpen, 25 o 38 milímetros cortas nada más, que entran en abanico de afuera hacia adentro y todas confluyen a la altura del canto interno del ojo, más o menos 1 centímetro por debajo. ¿Ya? Más o menos entran 5 cánulas por lado, no más entran en este punto. Esa es la forma de la malla, entonces la forma de abanico. En caso de los pómulos o mejillas altas, pómulos y mejilla alta, yo dibujo esta famosa malla que me gusta utilizar mucho. Yo no utilizo las mallas cuadriculadas, yo utilizo las mallas en forma diagonal. Estas mallas diagonales
son mallas donde coloco hilos lisos en forma horizontal, perpendiculares casi al surco nasogeniano, y luego a 45 grados, es decir, formando 45 grados con estos horizontales, los diagonales, que parten del mismo punto de donde partió mi hilo, mis hilos horizontales. Entonces, horizontales y diagonales que ponen más o menos 45 grados. Así tengo yo una malla diagonal. ¿Estamos de acuerdo? Y tengo 5 horizontales y 5 diagonales. Entonces son 10. La mínima cantidad de hilos por pómulo y mejilla alta son 10. 10 a cada lado. ¿Estamos de acuerdo? En cuanto a los hilos, doctores, aquí sí se cumple una frase que en el resto de medicina estética no se cumple tanto. Aquí sí más es más. Mientras más coloque, mejor es. Mientras que en el resto de tratamientos menos es más, aquí es más, más es más. Recuerden eso. Entonces las cánulas, el tamaño que utilizo en pómulos y en mejillas son de 50 milímetros. 50 milímetros. Y el ángulo de aplicación también es 15 o 30 grados y de un plano subcutáneo. Y un número de 10 cánulas o 10 hilos por lado, mínimo. En caso de mejilla baja y jowls, hago lo mismo. 5 horizontales y 5 diagonales y 10 por cada lado. Ya para mejilla baja y mejilla, o jowls, ya parten más o menos a medio centímetro los surcos, tanto de la marioneta como nasogeniano, tanto para pómulos como mejillas bajas, ¿ya? Y jowls. Estos hilos entran también a 15 o 30 grados y el tamaño de la cánula que debo usar también aquí es de 50 milímetros, máximo 60 milímetros. Máximo 60 milímetros, ¿ya? Muy bien. Aquí también entonces la malla es diagonal. Y en el borde mandibular aplico yo 4 hilos por encima del borde mandibular, 3 hilos formando una L con estos van a la altura de la rama ascendente de la mandíbula, y 3 hilos por debajo del borde mandibular. Entonces tengo formando una L arriba de 4, 3, y debajo del borde mandibular 3. Estos también entran en 15 o 30 grados. El punto de partida siempre va a ser por fuera del surco de la marioneta, y aquí, el de la rama ascendente, parten desde el gonio o ángulo mandibular. El plano es un plano subcutáneo. El tipo de cánula es de 50 milímetros o 60 máximo. La forma de la malla es en L, como estamos viendo, y el número de cánulas es 4 más 3, 7 más 3, 10. 10 por lado. Mínimo 10 por lado para borde mandibular. En cuanto a la papada, hago 3 hilos cruzados, 6 hilos cruzados, mejor dicho, 3, 3, que vienen de afuera hacia adentro y de afuera hacia adentro. Entonces hago 6 hilos cruzados y 4 horizontales. Esa es la forma de la malla. 6 hilos cruzados y 4 horizontales en la papada. El punto de partida de los 6 cruzados y de los horizontales es desde los bordes mandibulares, a la altura del borde mandibular. El plano es un plano subcutáneo. El tipo de cánula es de 38 milímetros. Aquí sí los de 50 milímetros son muy largos. 38 milímetros va bien. La forma de la malla ya hemos dicho que es una malla cruzada de 6 cruzados con 4 horizontales. Y el número de cánulas, si ustedes están sumando, son 6 cruzados y 4, son 10. En total 10 hilos para papada. Para cuello utilizo la técnica de hilos horizontales y paralelos a cada lado. Más o menos son 7 por cada lado, 7 a 8, y 3X en la línea media. 3X en la línea media, ¿no? Entonces la forma de la malla son horizontales a cada lado y 3X en la línea media. Muy bien, este tipo de hilos aquí, el ángulo de entrada también es de 15 o 30 grados, parten desde el borde mandibular y el ángulo de la mandíbula hacia abajo, ¿no? Hacia abajo, a la altura del ángulo de la mandíbula, todos los horizontales, y la línea media pues parte de tal manera que abarque bien la línea media. La forma de la malla es esa, el tipo de cánula es de 50 milímetros, en caso de cuello, doctores, el tipo de cánula es de 50 milímetros, y el número de cánulas es de 20 a 30 para todo el cuello. 20 a 30 para todo el cuello. Dependiendo de de cuán largo sea el cuello y cuánto yo quiero recolagenizar, ¿no? El plano es subcutáneo también, o intradérmico, ¿no? Recuerden que los hilos lisos son intradérmicos o subcutáneos superficiales. Entonces, cuando yo pongo una papada, queda así, y un cuello queda así, ¿no? De esa manera. Muy bien, doctores. Y tengo yo los efectos, ¿no? En esta doctora, el levantamiento de la mejilla y cómo mejora también la calidad
o la cantidad y la tensión de la papada, ¿no? Solamente con hilos lisos. Aquí vemos cómo mejora la calidad de la piel y las líneas de expresión del cuello, ¿no? Y aquí, por ejemplo, esta pacientita, miren cómo mejora la calidad de la piel, la tensión de la piel, el cuello también, y nada, si se dan cuenta, la mejoría, esta foto, por ejemplo, es a los 2 meses después de que le apliqué las mallas de hilo liso. A esta pacientita le apliqué 60 hilos, 30 por cada lado, cara y cuello. O sea, doctor, se puede aplicar eso más todavía. Vamos a aplicar hasta 80 a 100 hilos incluso, dependiendo si abarcamos todo, ¿no? Toda la cara. Muy bien, doctores. Ese es el tema de hoy. He tratado de abarcar y ser lo más conciso posible para que ustedes puedan entenderlo de una manera más sencilla. De todas maneras, es muy importante recordar la técnica, más que la técnica, los fundamentos, la anatomía. La anatomía es lo más importante en esto, ¿no? La anatomía es lo más importante. Recordemos siempre eso, ¿ya? Muy bien, me van dejando algunas preguntas aquí. A ver, la estrategia de combinación de tratamiento con Botox, hilos y ácido hialurónico, me dice el doctor Alfredo, depende de la edad. ¿Cuál es el plan más actualmente o todo depende del examen clínico? Claro, doctor, todo depende del examen clínico de la paciente o del paciente varón. Yo tengo que saber cuáles son las técnicas de aplicación, tanto de toxina, ácido hialurónico e hilos tensores. Todas. Yo me tengo que saber, en mi cabeza tienen que estar todas mis técnicas. Y cuando hable de técnicas, tengo que hablar primero del conocimiento anatómico, de en dónde puedo y debo aplicar. En caso de hialurónico, ¿con aguja o con cánula? En caso de hilos, ¿dónde y qué forma de malla? Si es especulado, ¿de dónde debe partir a dónde debe llegar? Si es toxina botulínica, ¿qué músculo de la mímica voy a tratar y qué músculo de la mímica debo evitar? La cantidad de unidades, la cantidad de mililitros en ácido hialurónico, la cantidad de hilos en caso de hilos. O sea, todo ese bagaje de conocimientos debe estar en mi cabecita. Y yo no puedo aplicar la misma técnica y la misma cantidad a todos los pacientes, porque cada paciente es individual. Cada paciente es diferente. Yo no debo basar todos mis conocimientos a justamente, o sea, debo desembocar todos mis conocimientos, pero teniendo como base la evaluación clínica de cada paciente. ¿Me entienden? Muy importante por eso la cantidad de conocimiento que nosotros tengamos sobre cada una de las técnicas anatómicas y la cantidad de la dosis que voy a utilizar por cada activo, el plano de aplicación, el ángulo de la aguja, y etcétera, etcétera. Todo eso debe estar en mi cabeza para que yo sepa utilizarlo en mi paciente dependiendo de lo que mi paciente necesite. Y por eso cada paciente es diferente. No puedo estandarizar mis tratamientos en armonización. Eso no se puede hacer, porque si hacemos eso, tarde o temprano nos va a resultar, primero nos van a dar resultados insatisfactorios primero, y segundo, resultados inestéticos, si no es que por ahí alguna complicación, y eso sería lo peor. Pueden haber complicaciones de leves hasta complicaciones severas, ¿no? En esos tratamientos. Muy bien. ¿Cuánto tiempo dura el efecto? Ya hemos dicho, dura 1 año, 1 año y medio. ¿Cada cuánto tiempo se debe hacer? En ese lapso de tiempo, 1 año. Se recomienda que sea cada año. Los hilos mejoran la papada dependiendo de cuánta papada tiene mi paciente, porque papada es grasa y flacidez, obvio. Cuando yo aplico en la región de la papada es porque es flacidez, doctores, no porque hay grasa. Yo para disminuir la grasa mental, o submental, mejor dicho, la grasa que está debajo del mentón, yo tengo que primero aplicar justamente un activo que me digiera esa grasa, y ese activo puede ser un ácido desoxicólico o puede ser una enzima recombinante tipo lipasa, ¿me entienden? Y después de que ya disminuyó la cantidad de volumen de esa papada, yo puedo aplicar mis lisos para evitar la flacidez. Si llega al músculo, no, pues en la vida de 15 a 30 grados nunca llegaría al músculo. Si tú las aplicas de forma profunda, ya llegaría al músculo. Pero no se puede, pues no tendría por qué llegar al músculo. ¿Qué pasaría? He visto por ahí algún médico estético, youtuber, que siempre cuelga sus videos en YouTube, y por ahí lo vi en un momento meter los hilos en 90 grados. Decía para fijar la pila al músculo. No tiene nada que ver. Si ustedes hacen eso, pueden dañar tejidos o elementos vasculonerviosos importantes.
Contraindicaciones para el uso: paciente gestante que esté dando de lactar con enfermedad crónica de tipo diabetes, hipertensión arterial no controlada, principalmente. Paciente que tenga alguna enfermedad autoinmune, tipo psoriasis, por ejemplo. Y paciente que tenga alguna enfermedad de la coagulación, tipo hemofilia. Paciente que esté tomando anticoagulantes, tipo warfarina. ¿Ya? Ese tipo de pacientes no. Esas son las contraindicaciones. O que haya regiones infectadas en la zona tipo acné infectado, tampoco. Si no se coloca después de las 12 a 18 meses, el efecto desaparece. Hay que mantener al paciente con los tratamientos de medicina estética una vez al año. Yoga facial. No tengo conocimiento del yoga facial, si no con gusto te respondería eso, Gal. Contraindicaciones, ya lo hemos dicho. ¿Algún antibiótico preventivo? Generalmente, si yo trato a mi paciente con hilos espiculados, le doy antibiótico preventivo con los rizos, generalmente no doy, pero si quieres usar un antibiótico preventivo puede ser la amoxicilina clavulánico, 1 gramo de amoxicilina clavulánico previo al tratamiento, ¿ya? Y después del tratamiento se puede hacer masajes, no fricciones, masajes suaves nada más en la zona. El costo del tratamiento depende del costo de tus insumos y generalmente una bolsa de 10 hilos lisos cuesta alrededor de 50 a 60 dólares. La bolsa de hilos lisos de 10 hilos. ¿Ya? Dices, si tú aplicas 20 estás gastando 60, ponte 100 dólares o 120 dólares. Si colocas 20 hilos, 10 por lado nada más. 120 dólares son aproximadamente 450 soles. Ese es tu costo. ¿Cuándo deberías cobrar el doble? 900 soles mínimo. Entonces así más o menos como sacamos nuestro cálculo, ¿no? Todas las veces que quiera, cada año, se puede realizar el tratamiento. Cuando el cordón desaparece, claro, se puede realizar nuevamente, no hay ningún problema. La inflamación es muy leve con los lisos y dura una semana, a lo mucho, pero es muy leve. El paciente no va a tener ninguna indicación de reposo después del tratamiento. Puede continuar con sus actividades normales inmediatamente después del tratamiento. El dermapón puede realizarse antes, durante y después. Generalmente puede, si es después, que sea una semana después. ¿Ya? Y si es antes, que sea una semana antes también. Crema antibiótica, ¿no? Tampoco dormir hacia arriba, tampoco no es recomendable. O sea, no tiene nada que ver, ¿no? Si en el procedimiento se produce una infección de piel o tejido subcutáneo, ¿cuál es el tratamiento adecuado a realizar? Si hay una infección, hay que dar un antibiótico. Pues si un antibiótico de piel, por ejemplo, tenemos dicloxacilina y clindamicina, ¿no? Entonces, tenemos esos antibióticos a la mano, ¿no? No se me va a ocurrir darle un ciprofloxacino cuando no es el de primera lesión para la piel, ¿no? Una infección cutánea está la clinda y la dicloxacilina, ¿ya? Dicloxacilina de 500 cada 6 horas por 5 días y clindamicina de 300 cada 8 horas por 5 días también. ¿Cuántos años como máximo se puede aplicar? También no puedo decirte eso a ciencia cierta, Ismael. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una paciente de globado tipo 3, es decir, entre 40 y 60 años que parece de más de 60. O como que puedo tener una paciente de más de 60 que parece de 50. Entonces, dependiendo de tu evaluación clínica, tú vas a ver si es que realmente tiene una piel que puede responder a una buena colagenización por cuanto al hilo o no. Y para eso tienes otros tratamientos que pueden ayudarte a la colagenización, como la vitamina C endovenosa o la mesoterapia como el plasma rico en plaquetas, o la combinación de ambos. ¿Cuántas veces en la vida se puede hacer? No sabría decirte cuántas veces en la vida se puede hacer. Lo único que puedo decirte es que se puede hacer cada año. Y se puede hacer cada año todo el tiempo que la paciente desea hacerse, que no hay contraindicación. ¿En qué otras áreas se puede aplicar? Se puede aplicar también, he visto, se aplica en abdomen, en mamas, en glúteos. Yo lo recomiendo para cara. Estas otras zonas son más difíciles de levantar y cuando tengo flacidez en estas zonas, lo más indicado es la cirugía, a menos que sea una flacidez leve. No se pone tortuosa la dermis, Susana, comparado con el láser o el IFU. ¿Cuál es el mejor? Yo siempre voy a decir que una buena aparatología tiene un efecto comparable con los implantes, pero si no es buena tu aparatología, nunca va a comparar a un hilo, un ácido hialurónico, una toxina botulínica, ¿ya? Y hemos dicho que en algunas zonas como brazos, mamas, abdomen también se puede colocar. El cuidado post-tratamiento es no playa, no piscina, no sauna ni ejercicio físico, ¿ya? No playa, no piscina, no sauna ni ejercicio físico por al menos 3 días,
Después de estos 3 días, sí puede hacerse, sí puede ir a la playa, piscina, sauna, ejercicio físico, ¿ya? La zona frontal no está recomendado, la aplicación de hilos, para generar colágeno, quizás lo liso, pero en la zona de la frente te daña vasos sanguíneos y puedes generar mucha hemorragia en esas zonas, ¿ya? En la frente no se recomienda los hilos lisos. Y si los han visto, les recomendaría que no sigan ese tipo de videos, ¿ya? Frente, tejido celular subcutáneo, ahí nada más están los vasos sanguíneos. No tendría razón de ser tampoco en la frente. Ahí podemos hacer nuestro plasma rico en plaquetas, toxina botulínica, hasta ácido hialurónico para dar volumen a la frente cuando tenemos una frente cóncava. Pero hilos no, en la frente no. Como son cánulas cortantes y las venas y arterias son muy superficiales, por ahí te vas a llevar en un momento una vena, o peor aún una pequeña arteria y vas a sangrar demasiado, mucho riesgo de hematomas, ¿ya? Muy bien, doctores, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Doctores, muy buena pregunta la que me ha hecho Sonia, la distancia entre hilo e hilo. ¿Cuál es la distancia entre hilo e hilo que debo recordar? Miren, los hilos deben colocarse entre hilo e hilo a una distancia de medio centímetro máximo. No puedo colocar yo un hilo a más de medio centímetro de distancia entre uno y otro. Recuerden siempre eso, porque si ustedes colocan un hilo a más de medio centímetro uno del otro, no van a generar una buena malla, un buen cordón fibroso, no sé si me dejo entender. Recuerden entonces esto, que los hilos se deben colocar entre hilo e hilo a medio centímetro uno del otro, uno del otro, uno del otro. Entonces, eso recuérdenlo. Doctor, le voy a pasar un link en este momento al chat. Al chat les voy a pasar un link. Ya. Les acabo de pasar un link al chat. Este link es para un masterclass que voy a dar de ingreso libre, de ingreso totalmente libre, vía Zoom, donde voy a hablar del ácido hialurónico. Voy a hablar del ácido hialurónico y todo lo que se debe saber del ácido hialurónico. Ya he hecho yo varios masterclass así de ingreso gratuito para hablar de cada uno de los insumos que tenemos a la mano en medicina estética. Ya empecé con toxina botulínica y lo van a poder ver grabado en mi canal de YouTube. Mi canal de YouTube está como Dr. Henry Macotela. En este canal ustedes van a poder encontrar el Zoom de ácido hialurónico. Este Zoom de toxina botulínica, descifrando toxina botulínica. Recuerden una cosa, doctores, en los Zooms que yo cuelgo en mis canales de YouTube, son Zooms para estudio profundo de cada uno de estos activos y medicamentos que tenemos en medicina estética. No son de técnicas, no son de puntos de aplicación, no, son de lineamientos o conceptos más profundos, por ejemplo, del ácido hialurónico, que vamos a ver. En el caso de este Zoom que voy a dictar el día miércoles les acabo de pasar un link para que en ese link puedan entrar ustedes al chat, al grupo de WhatsApp, mejor dicho, y en ese grupo de WhatsApp les voy a pasar el link del Zoom, ¿ya? Aquí nuevamente. Aquí, no sé si aparece en el chat. Aparece en el chat, a ver, lo voy a poner. Ah, ya sé qué está pasando ya. Todos, ya, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ya apareció. Muy bien, ahí está. Estoy poniendo varias veces. Agréguense a ese grupo de WhatsApp para que ustedes puedan presenciar el día miércoles 20 a las 7:30 de la noche el Zoom que voy a hacer sobre descifrando al ácido hialurónico. Conceptos profundos del ácido hialurónico. ¿Está bien? Donde todos ustedes van a poder entender un poco mejor al ácido hialurónico, qué es lo que genera el ácido hialurónico en los compartimentos de grasa subcutánea,
cómo adipoestructuramos la cara con ácido hialurónico, cómo podemos dar puntos de soporte o fijación con ácido hialurónico, ese famoso efecto lifting volumétrico que se genera con el ácido hialurónico, cuáles son las características fisicoquímicas del ácido hialurónico. Es decir, cómo yo voy a saber qué tipo de ácido hialurónico voy a usar para pómulo, qué tipo voy a usar para surcos, qué tipo voy a usar para rinomodelación, o qué tipo para labios, o qué tipo para borde mandibular. Allí voy a explicar por qué existen diferentes tipos de ácido hialurónico reticulado, qué es la reticulación, qué es la densidad, qué es un ácido hialurónico bifásico, qué es un ácido hialurónico monofásico, cómo debo elegir uno u otro, dependiendo de qué paciente tengo yo, o qué zona voy a tratar de la cara de mi paciente, mejor dicho, ¿no? Todo eso lo voy a hablar en ese Zoom. También les voy a pasar al grupo mi canal de YouTube para que puedan ver por el grupo el Zoom que ya tengo sobre descifrando a la toxina botulínica. Descifrando a la toxina botulínica. El día del link va a ser miércoles 20 de abril, o sea, este miércoles que viene, a las 7:30 p.m. ¿Ya? 7:30 p.m. Miércoles 20 de abril, 7:30 p.m., ¿ya? Allí van a poder estar todos ustedes, y allí les paso, en el grupo también les voy a pasar mi link de mi canal de YouTube, que creo que Katia ya lo pasó, ¿no? Entonces ahí van a poder ver Descifrando la toxina botulínica, es el primer video que subí a mi canal de YouTube, y les voy a pasar también por ahí, voy a dejar también grabado mi conferencia de Descifrando el ácido hialurónico y otras clases más que vamos a hacer. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, doctores. Creo que hemos tenido una buena charla hoy día. Hemos aprendido o hemos entendido un poco mejor qué es lo que hace el hilo, porque en cuanto a armonizar el rostro, no se trata solo de saber de que el hilo produce colágeno, la toxina botulínica desaparece las arrugas y el ácido hialurónico me desaparece los surcos. De eso no se trata, doctor. Esos son efectos indirectos del tratamiento cuando se aplican en puntos estratégicos de la anatomía de la cara. Y lo que buscamos nosotros es eso, basar nuestros tratamientos en la anatomía, dependiendo de cuál es el órgano o tejido blanco de nuestro tratamiento. Y el concepto que deben llevarse ahora bien fijo en sus cabecitas de cada uno de ustedes es que el hilo tensor, su tejido blanco, son los ligamentos suspensorios de la cara. ¿Estamos de acuerdo? Ligamentos suspensorios de la cara como el cigomático cutáneo, los masseterinos, el mandibular, los orbiculares, etc. Pero principalmente el cigomático cutáneo y los masseterinos. Básicamente esos dos, y lo demás lo podemos ir viendo después, con el avance, por ejemplo, de las técnicas, etc. ¿Está bien? Muy bien, doctores. Espero verlos para la práctica. Espero verlos para la práctica. Y nada, que tengan un feliz domingo. Y es hora ya de almorzar, así que gracias a todos. Si no tienen alguna otra pregunta, con gusto, entonces los espero para el día miércoles, para nuestra charla que vamos a tener sobre descifrando al ácido hialurónico, ¿no? Espero que les haya gustado esta capacitación, y gracias a Overall por la confianza brindada para poder llegar a todos ustedes profesionales de la medicina estética, ¿sí? Muchas gracias, doctores. Que tengan un feliz domingo. Gracias, profesor. Gracias, gracias a todos ustedes. ¿Por qué le dicen doctor? Muchas gracias. Buen día, profe. Gracias. Gracias. Buenas tardes.